internas, Mineco y Emanuel. Tienen conmigo varias clases este semestre. Hoy en la tarde empezamos los talleres de oxigenoterapia. Bueno, ¿quiénes tienen oxigenoterapia en la tarde? Nosotros. Lean por favor el PDF que les mandé, ahí unos links y tal, para que lo miren. Miren algunos videos para que cuando les muestre las cosas en el laboratorio ya sepan de qué estamos hablando y así me pueden meter como otra cosita más. ¿Bueno? Tenemos dos horarios hoy, ¿verdad? De 2:30 a 4:30 y de 4:30 a 6:30. ¿Bueno? Son un grupo pequeño, a mí no me importa si se mueven de un lado para otro siempre y cuando no lo usen. ¿Bueno? O sea, si les queda más cómodo, porque van a estar largo hoy, si quieren unir, la gente no viene, y eso nos mantenemos. ¿No? Entonces, la clase de hoy es una clase que se llama difusión alveolo capilar, circulación pulmonar y edema. Entonces vamos a intentar usar muchos ejemplos prácticos, ¿verdad? Que me interesa se lleven de manera muy clara, más que lo que está en la diapositiva, que eso no puedo pasar, o más de que me graben, o que me copien, o que no me importa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? O sea, ¿qué es lo determinante en la relación alveolo capilar a nivel pulmonar? Lo determinante es que exista, como lo veremos durante el semestre también en otro taller, una adecuada relación entre la ventilación y la perfusión. ¿Bueno? Gráficamente, ¿qué significa? Significa que por aquí va la sangre, por este corredor, y por acá va la ventilación, o sea, va el aire. Si no existen esos pasos, nada de lo que está aquí podría llegar a estar de aquel lado, ¿de acuerdo? ¿Y esos pasos qué son? Los alveolos. ¿De acuerdo? En los alveolos es donde yo me acerco todavía mucho más la sangre al aire, el aire a la sangre, para que se pueda dar un proceso que se llama difusión. ¿Entendemos ese concepto, no? Si esta es la sangre y yo ya puedo estar respirando normalmente, ventilando normalmente, metiendo y sacando aire, pero yo me paro aquí y no dejo que nadie suba, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? No hay sangre que pase, por lo tanto el oxígeno, el gas fresco puede estar acá, pero no tengo cómo llevármelo para los tejidos. ¿De acuerdo? Y eso es un problema de perfusión. Una idea así rápido, ¿cuándo pasaría eso? Que yo tape aquí algo, ¿cómo se llama eso? Un trombo, por ejemplo un tromboembolismo, ¿no es cierto? Yo puedo tener toda la sangre allá y esto es la ventilación. ¿Qué pasa? Llega aire. O, yo voy a poner, bueno, ustedes me conocen porque yo hice cuarto. Yo soy pediatra neonatólogo. O una enfermedad membrana hialina, que el pulmón está todo colapsado. Le llega aire, de la sangre puede estar toda por allá, pero no hay cómo realizar el intercambio. ¿Estamos claros con eso, verdad? ¿Sí o no? O sea que yo en todo momento necesito, por lo menos de manera esquemática, de manera muy general, véngase acá adelante, no me pongan tan atrás. Es que si no me toca que los veo y empiezo a gritar y a la no tengo voz. Véngase acá adelante, por favor. Entonces, yo necesito por lo menos de manera esquemática, de manera muy general siempre, que yo tenga una relación entre la perfusión que va por este lado y la ventilación que va por este lado. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Eso es como lo grande, eso es fácil. Si yo tengo una atelectasia, el pulmón está cerrado, ¿se está ventilando? Si yo tengo un trombo que no deje pasar la sangre, ¿se está perfundiendo? Pero yo pudiese tener una buena perfusión y una buena ventilación. ¿Y el problema está ¿dónde? En los alveolos. Pero más que en los alveolos, es lo que está sucediendo aquí en la membrana alveolocapilar. Y es que es lo que está permitiendo que el oxígeno entre y se pegue a la sangre y el CO2 se venga al alveolo. ¿Cómo se llama ese proceso? Difusión. Y eso es lo que ¿estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es una difusión simple? Una difusión simple es aquel proceso. Yo te mando esa foto, así que, bueno, pero como quieras, no hay problema. ¿Qué es una difusión simple? Es un proceso que ocurre cuando hay movimiento de moléculas de un área en la cual se ejerce una presión parcial a un área donde se ejerce una presión parcial menor. Los gases, en general, las moléculas que conforman los gases, saben que ejercen una presión parcial del gas. ¿Es o no es? Las moléculas están chocando y hay una presión parcial. Cuando hay
mucho oxígeno de un lado, como puede ser cuando yo estoy ventilando, respirando este aire con mucho oxígeno, y acá en la sangre que me está llegando sin oxígeno, que viene del resto del cuerpo, aquí hay poquito oxígeno. ¿Para dónde se pasa la sangre? ¿De donde hay más a donde hay? Eso es difusión simple. Porque la presión parcial aquí en el alvéolo está más alta que la presión parcial aquí en la sangre venosa. ¿Es o no es? En principio, si yo quisiera mejorar la sangre, el contenido de oxígeno en la sangre que va a salir por allá, ¿qué tendría que hacer? Disminuir la presión. Si yo estoy claro que si aquí hay más oxígeno, el oxígeno se me pasa para acá hasta igualarse. Si yo quisiera mejorar, venga para acá adelante, para no gritar, venga por favor. Si yo quisiera mejorar la cantidad de oxígeno que va a estar ahí al final, ¿qué tendría que hacer? Aumentar la concentración. ¿Mejorar qué? La concentración de oxígeno. ¿La qué? La concentración de oxígeno, aumentarla. La fracción. ¿Y cómo Sí. se llama eso? La presión parcial De oxígeno. de oxígeno. ¿Y cómo hago eso? ¿Ah? No necesariamente. Aumentando la fracción inspirada de oxígeno, o sea, colocando oxígeno terapia. Eso lo vamos a ver en el taller, cuando tenga en el taller. ¿Entendieron ese concepto? ¿Qué es lo que yo necesito para que el oxígeno que está allá se venga para acá? Que tenga la capacidad de difundir. ¿Y por qué difunde? Difunde porque hay mayor presión de este lado que de este lado. Cuando yo quiero que allá tenga más oxígeno, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la presión parcial aquí, para que se pase mucho más para acá. ¿Sí lo expliqué bien? Ok. Entonces, pero ¿de qué depende de que difunda? Los gases difunden igual. ¿Quién difunde más, el oxígeno o el CO2? El CO2. Ah, no. A ver, levanten la mano. ¿Quién difunde más, el CO2 o el oxígeno? El CO2. ¿Ah? ¿Quién difunde más rápido? El CO2. ¿Ah? El CO2. ¿Están seguros? ¿Seguro, seguro? No están tan seguros, pero ahorita vamos a ver. Entonces, ¿de qué depende que una molécula difunda más o no? Del coeficiente de difusión del gas. ¿Quién tiene mayor coeficiente de difusión? ¿Quién difunde más rápido? El ¿El CO2. oxígeno o el CO2? El CO2. Ahorita van a entender qué es el oxígeno. ¿De qué depende también? Del área o superficie de la membrana. No es lo mismo que tengamos todo este borde de área de membrana alveolocapilar a que además fuera la mitad. ¿Sí me explico? Si fuera la mitad, el tiempo que tendría para poder difundirse sería menor. ¿No es cierto? Porque el glóbulo rojo tomaría la mitad del tiempo en llegar hasta donde estás tú y la otra mitad hasta allá. Pero si tú reduces eso, la capacidad de difusión estaría disminuida. ¿Y cuándo pasaría eso en la clínica? Paciente con fibrosis. Una fibrosis puede ser. ¿Qué otra cosa? Un EPOC, ¿te acuerdas? En el EPOC se destruyen los tabiques. O sea que el área disminuye. En vez de que sea un montón de huequitos, lo que hay es una gran bula. ¿De acuerdo? O en la membrana hialina, que no es parte del caso. ¿De acuerdo? Entonces yo necesito también el área. Necesito la diferencia de presión parcial, por eso les decía, yo aumento aquí la cantidad de oxígeno para que se pueda trasladar para acá. Y abajo está el grosor de la barrera o la distancia de difusión. Cuando yo esta barrera que es así de delgadita, la vuelvo así de gruesa, ya va a tomar más tiempo. ¿Vale? Eso es lo que pasa en enfermedades, por ejemplo, como la neumonía o la fibrosis intersticial también, que el intersticio crece. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién tiene mejor coeficiente de difusión, el oxígeno o el CO2? El oxígeno. ¿Cuál? Oxígeno. Ahora sí están convencidos. ¿Ah? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con ese jueguito de palabras. Entonces, miren esto que es mucho más esquemático que lo anterior. Ahí está señalado un alvéolo y un capilar. Entonces, ¿de qué depende? De la capacidad de difusión, del área de la superficie, del gradiente de concentración y del espesor o la distancia. ¿Estamos claros, verdad? Esa es la ley de Fick, ¿verdad? Entonces, acá otra vez, esto es difusión simple. Esto es lo que pasa a nivel del alvéolo. Entonces, miren cómo está el alvéolo. Acá está el espacio alveolar, acá está el oxígeno rico, acá está el CO2. Esto es un glóbulo rojo, el oxígeno se capta al glóbulo rojo y el CO2 sale desde la sangre al alvéolo para que sea expulsado al aire exterior. ¿Verdad? Entonces, miren esto. Difusión simple. Entonces, la velocidad de difusión del gas, que es lo que estábamos hablando. El coeficiente de difusión del oxígeno es mucho
O sea, lo hace mucho más rápido que el CO2, pero el CO2 se disuelve mucho más rápido en la sangre. Lo que tiene más el CO2 que el oxígeno es que tiene una mayor cociente de solubilidad. O sea, una vez entra al espacio sanguíneo, al espacio capilar, se disuelve y se va. ¿Bueno? Eso hace que como permanentemente se disuelva y se esté yendo, el gradiente de presión siempre sea alto. Entonces difunde al final, si tienes una molécula aquí, 10 moléculas de oxígeno y 10 moléculas de CO2, es mucho más rápido que se igualen las de CO2 que las de oxígeno, pero no por el cociente de difusión, sino por el cociente de solubilidad. ¿De acuerdo? Estamos, eso tiene importancia aquí. Y es cuando los pacientes se intoxican con monóxido de carbono, por eso después lo vemos. Entonces, hay que saber, lo que realmente sucede es que el CO2 es mucho más soluble que el oxígeno. ¿Entienden el concepto de eso o no? O sea, si es más soluble, lo que significa es que una vez él pasa aquí, la sangre se lo lleva. Entonces, el gradiente de presión todo el tiempo se mantiene. ¿Sí me explico? Y está botándose permanentemente. ¿Listo? Que es lo que yo finalmente quiero. Entonces, la velocidad de difusión es inversamente a la cuadrada de su densidad. Y esa es la ley de Graham, y lo que dicen es que al final, con esa temperatura y a esa presión, el dióxido de carbono tiene esa densidad y el oxígeno tiene esto, o sea que es mucho más soluble. Porque, aquí lo ven, el coeficiente de solubilidad, miren cuánto es el coeficiente de solubilidad del oxígeno, es muy pequeñito, y miren el del dióxido de carbono. En todo lo que pasa, se diluye y se va, se diluye y se va, se diluye y se va, ¿de acuerdo? Entonces, el oxígeno debe moverse de la fase gaseosa a la fase líquida. ¿Por qué? Porque el oxígeno está aquí afuera en el alveolo, perdón, en el aire inspirado, y está aquí en mi alveolo, pero él tiene que entrar al capilar, y ya una vez entrando al capilar, tiene que cogerlo la hemoglobina, unirse a las cadenas de hemoglobina y poder salir de los capilares alveolares y entrar a la circulación sistémica vinculado con la hemoglobina. ¿De acuerdo? Ese es el oxígeno. Bueno, en el plasma, ¿cómo se transporta el oxígeno en la sangre? Básicamente ligado a la hemoglobina. ¿Es o no es? Lo que va disuelto en el plasma es muy poco. O sea, ¿cómo calcula uno la cantidad de oxígeno que va, el contenido de oxígeno arterial? Lo calcula sabiendo qué hemoglobina tiene el paciente. ¿Es o no es? ¿Cuántos mililitros de oxígeno transporta cada gramo de hemoglobina? Nada. ¿Cuánto? 1,34. Uno multiplica esos mililitros, 1,34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Uno multiplica 15 gramos de hemoglobina por, uno puede calcular cuánto va y tal. ¿Y qué cantidad de oxígeno líquido disuelto en el plasma? ¿Cero qué? ¿Quién dijo por allá? ¿Cómo? Bueno, vamos a revisar eso. ¿Cuánto es el contenido de sangre arterial? Bueno, para que entiendan el concepto de que el oxígeno en la sangre va ligado a la hemoglobina, en su gran mayoría, y es el oxígeno útil, porque el oxígeno que va disuelto, la presión lo sube mucho, pero no es útil, o sea, no sirve para los procesos metabólicos en principio, ¿de acuerdo? Hay enfermedades o hay condiciones clínicas que también las vamos a ver en el transcurso de esta semana, que hacen que la hemoglobina sea más afín o menos afín por el oxígeno. ¿Entienden ese concepto? ¿No? Han revisado, me imagino, ya varias veces el tema de la curva de la disociación de la hemoglobina, ¿no? ¿Sí? ¿Lo entienden o no? A ver, ¿quiénes entienden la curva de disociación de la hemoglobina? No importa, yo me devuelvo. ¿Quién entiende? ¿Quién lo entiende? A ver, levanten la mano. A nadie. ¿No lo entiende? ¿Serio? ¿Quién lo entiende? ¿No? No importa, no importa. La hemoglobina, imagínense que la hemoglobina es un tren. La hemoglobina es un tren que tiene un montón de vagones. Como un tren de carbón. ¿Sabes? Los trenes que van de carbón, uno de las películas y tal, que tienen una bandejita atrás, mucha bandeja. Esa es la hemoglobina, ¿no? Pero la hemoglobina viene por aquí, la perfusión va entre los glóbulos rojos y el oxígeno está aquí. ¿Qué es lo que hace el oxígeno? Se pasa la sangre y se monta en un vagón. Pues eso, si yo tengo 100 vagones
y al final los 100 vagones están llenos, ¿cuánto es la saturación de la hemoglobina? 100%. 100%. ¿Es o no es? ¿Sí o no? Si yo aquí tengo poquito oxígeno, muy poquito oxígeno, y yo tengo los mismos 100 vagones, al final ¿cuántos van a estar llenos? Depende de que tan poquito sea. ¿Es o no es? Si yo dejo de respirar, apenas van a estar 5 llenos o 10 llenos, no más. Y eso es un 10% de saturación de la hemoglobina. Muy bajito. ¿De acuerdo? Extremadamente bajito. ¿De acuerdo? Si la hemoglobina, los vagones, están llenos con algo, el oxígeno no puede montarse, ¿qué pasa? Al final, ¿cómo va a estar el oxígeno? Bajo. ¿Y por qué pasa eso? La carboxihemoglobina, por ejemplo. Bueno, cuando se intoxica uno con monóxido de carbono, se sube todo y el tren no tiene vagones para que se pueda subir el oxígeno. Esa es la saturación de la hemoglobina esquemáticamente hablando. ¿Bueno? ¿Ya? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Ahora bien, hay una curva, ¿se acuerdan que hay una curva, verdad? Que es como una S, la saturación, que te dice, si yo tengo una presión alveolar de oxígeno de 60, la hemoglobina está saturada, ¿ok? 90%, ¿se acuerdan? Que es como el puntico, y no carga la vena. Creo que la vena no es oxinoterapia. Entonces, si yo tengo si aquí hay 60 de presión alveolar de oxígeno, la hemoglobina acá va a estar saturada a un 90%. ¿Por qué? Porque hay unos puntos de inflexión de esa curva. O sea, cuando la hemoglobina viene por aquí, los vagones vienen vacíos y aquí hay 60, todo lo que hay aquí salta y se monta en el tren para poder llegar allá al 90% llego. ¿Eh? Cuando yo paso aquí de 60 a 100, allá arriba apenas llego a 99, o sea, con 40 que subo apenas subo un 9%. ¿Por qué? Porque no hay dónde más montarse. ¿Sí me explico? O sea, ya las grúas que tuvieron el oxígeno y la pusieron estaban trabajando a poco, ya no pueden trabajar más, ya no tienen cómo saturar más la hemoglobina. Entonces, todo lo que yo ponga aquí de oxígeno va a saturar la hemoglobina más. No puede. Entonces, ¿cómo se va a ir ese oxígeno en el plasma? ¿Cómo? Disuelto. Y ese es el que produce los prematuros, la retinopatía, la displasia bronco-pulmonar, la que se asocia con infecciones, la que se asocia incluso con cáncer, ¿no? Porque ese oxígeno se va disuelto y lo que genera son radicales libres de oxígeno que lo que hacen son que peroxidan los pulmones. ¿Me explico? ¿Entendieron el concepto de la curva? Entonces, hay cosas clínicas que hacen que la curva capte más rápido el oxígeno o menos rápido. Bueno, ¿cuáles son esas cosas? pH, ¿cuál otra? Temperatura. La temperatura, ¿y cuál otra? Pero tiene que ver con el pH. Sí, está bien. Pero si el pH sube, si el PCO2 sube, el pH baja porque tiene una acidosis respiratoria. Entonces están de la mano, ¿de acuerdo? ¿El qué? La cantidad de CO2. ¿La cantidad qué? De CO2. Sí, la presión de CO2. Pero tiene que ver con el pH. 2,3 difosfoglicerato. Ah, no saben eso. ¿Qué es el 2,3 difosfoglicerato? Para que tienen ChatGPT. Bueno, eso es una de las cosas que, digamos, una de mis grandes preocupaciones hoy en día es eso. A mí no me importa que sea exacto. Siempre me ha importado, digamos. Mi inquietud ahora no está en que aprendan estos conceptos, ¿no? O sea, en que aprendan de memoria. Mi inquietud está en que los entiendan, ¿no? Porque hoy en día ya uno tiene todas estas herramientas que ustedes van a poder buscar, ¿no? Si ustedes me entendieron el concepto del tren y la hemoglobina, esto me lo entendieron. Ya saben por qué no hay más vagones y yo no puedo llegar ya al final, ¿no es cierto? Ahora, viene lo que quiero que me entiendan, que es lo que les estoy preguntando, los tres difosfoglicerato, la temperatura, el pH, el PCO2, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Cada uno para arriba o para abajo, lo que hace es que la grúa que sube el oxígeno trabaje más rápido o menos rápido. Bueno, entonces por eso es que dice, la curva se desplaza a la izquierda. ¿Qué significa que se desplaza a la izquierda? ¿Que tiene qué? Baja afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, la grúa se vuelve como perezosa. Trabaja como forzada. Bueno, y si se desplaza a la derecha, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve mucho más afín
por el oxígeno. ¿Y qué significa que se vuelva más afín o menos afín? Que lo capta más rápido. Que lo capta más rápido. ¿Y cómo lo entrega ahí entonces en el tejido? Más lento, ¿no es cierto? Fisiológicamente, lo que yo necesito es que la grúa trabaje muy rápido cuando el glóbulo rojo pase por el alvéolo, pero cuando llegue al tejido, ¿que haga qué? ¿Ah? Claro, que diga ahí, ¿sabes? Que yo no me voy a quedar con este man que se vaya fresco. Bueno. ¿Y ese efecto cómo se llama? Efecto Body. ¿El otro? ¿Cuál? ¿De acuerdo? Entonces, ¿entendieron eso? No todos lo entendieron. Ya veo una que tiene la cara como que no entendimos. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Entendieron o no? Ahora, quiero que entiendan y que se lleven de la clase la representación gráfica, ¿verdad? Para que después vayan y lo lean. Yo nada gano con que el alvéolo, la hemoglobina, cuando pasa por el alvéolo, las grúas trabajen a todas. Porque si cuando llega al tejido, yo no voy a soltar, yo no lo voy a soltar. ¿Qué le pasa ya al tejido? Se vuelve hipóxico. ¿Es o no es? Entonces yo necesito mecanismos de efecto Ball que lo captura aquí y que lo libera allá. Esa es la fisiología. ¿No? Y si uno entiende eso, cuando vaya a la clínica, va a ser mucho más fácil. Pero muchísimo más fácil. ¿No? Pero muchísimo más fácil. Porque ese es el efecto cuando uno habla de la citotoxicidad o cuando uno habla del oxígeno en el tejido que no se libera. Bueno, porque hay mecanismos que no permiten que el oxígeno se libere. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no estamos? ¿Entendieron eso? Entonces, ya vieron lo de la difusión, ¿verdad? La solubilidad del oxígeno, la del CO2 es mucho más alta que la del oxígeno. Y tal, entonces uno termina diciendo que el CO2 se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Pero ojo, la trampa está, el coeficiente de difusión es mayor del oxígeno que del CO2. Lo que pasa es que se disuelve mucho más rápido el CO2 y eso hace que la velocidad, el total, sea mucho más favorable para el CO2 que para el oxígeno. Bueno. En la clínica, y esto lo vamos a ver más adelante en otra clase, por esto es que yo utilizo la CO2, la presión arterial de CO2 en los gases arteriales para evaluar la ventilación y la presión arterial de oxígeno para evaluar la perfusión. ¿Me expliqué eso bien o no? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Dónde? En el alvéolo, ¿verdad? ¿Y por qué? Está en el alvéolo. ¿Cómo llega ese oxígeno al alvéolo? ¿Dónde viene? ¿Ah? El aire. No hay prácticamente CO2 en el aire que respiramos. CO2, dije CO2, sí, ¿el CO2 de dónde viene? Del metabolismo de la célula. Las células están aquí trabajando. La fábrica. Y ¿cómo se llama? El producto de ese metabolismo, ¿qué es? El CO2. Le escupo, lo botan a la sangre. La sangre empieza a pasar por aquí. ¿Hay CO2 allá en el alvéolo? Se pasa rapidito para acá, ¿sí o no? Súper rápido. ¿Qué necesita para pasarse? Que aquí tenga alvéolos y que esté llegando aire. Entonces, cuando yo mido la presión arterial de CO2, ¿yo qué estoy midiendo? Estoy midiendo la capacidad de poder ventilar. ¿De acuerdo? Y la que viene aquí, yo la estoy sacando rápidamente, y si el paciente está respirando, la gente se está yendo. ¿No? Y en el oxígeno, lo que yo mido es la capacidad de perfundir. Porque si el paciente no tiene oxígeno, yo digo, mierda, yo puedo tener aquí toda la ventilación que quiera, todo el oxígeno fresco, pero la sangre no se lo está llevando. ¿Sí me explico? Entonces, esquemáticamente, no. Uno en la clínica que aprende, uno pregunta, ¿cómo está el CO2 del paciente? Y le dice, está en 60. ¿Está bajito o alto el 60? Alto, ¿verdad? Debe tener 40, 45. Tú dices, tiene un problema de ventilación. Bueno. Y uno pregunta, ¿cómo está la presión arterial de oxígeno? Está en 50. Respirando en qué nivel del mar, ¿no? Tiene un problema de perfusión. Bueno. No es, o sea, en medicina nada es 1 más 1, 2. No es solamente los problemas de perfusión bajan el oxígeno, no. Todos terminan bajando todo, pero uno esquemáticamente cómo hace el abordaje del paciente es así. Si yo tengo un CO2 normal en unos gases arteriales, yo casi que estoy seguro que el paciente tiene una buena ventilación. Casi que estoy seguro. Casi que estoy seguro. Si yo tengo una buena presión arterial de oxígeno, respirando aire ambiente, casi seguro que tengo una buena perfusión.
¿Estamos? Eso no se preocupen, que eso lo vamos a ver en estas 4, 5, 6 clases, lo van a ir entendiendo porque lo vamos a machacar una otra vez. Esto es la difusión. Entonces miren, por ejemplo, estamos hablando de difusión simple, ahora vamos a ver unos esquemas, ¿no? Para que les quede el concepto ahí. Entonces, el de la izquierda tiene que ver con el alvéolo normal. Entonces, todo lo que engloba ese alveolito, todas esas nubecitas que se ven ahí están de borde, todo eso son áreas para intercambio gaseoso. ¿Es o no es? Y si tiene una membrana hialina, ¿qué le pasa a esa área? Se disminuye. ¿Ven la difusión cómo está? Disminuye. Eso es un cambio en el área. ¿Sí? Entonces, aquí entra sangre desoxigenada, como acá hay una buena presión alveolar de oxígeno, aquí la sangre sale roja. O sea, sale bien oxigenada. Esquemáticamente un capilar y un alveolo. Acá tienen una presión alveolar baja porque el alveolo no está ventilando, porque está muy chiquitito. La sangre que sale acá, ¿cómo tiene el oxígeno? Bajo. ¿Sí o no? Ok. Miren esto. Es el ejemplo del grosor de la membrana, ¿se acuerdan? Entonces miren el de la izquierda, normal otra vez. Miren la fibrosis pulmonar, como esto se pone mucho más negro. O sea, el espacio que tiene que atravesar las moléculas de gas es mucho más grande. ¿Qué le pasa al oxígeno que sale acá? La disminuye. Entonces ya vimos el área y el grosor. Ahora miren el gradiente de concentración. Normal otra vez, rosadito acá y tal, pero hay una fibrosis. ¿Sí? Pero se disminuyó la ventilación. ¿Por qué? Porque el paciente está en apnea, por ejemplo. Está en apnea o está conectado a un respirador y se tapó el tubo. O sea, no le está llegando aire fresco que tiene mucho oxígeno y poco CO2. O sea, no hay gradiente de concentración. Esto también podría ser, por ejemplo, en una atelectasia, un paciente que se cierra todo un pulmón, podría ser esto. O un cuerpo extraño. Un niño que se toma un cuerpo extraño y ¡pum! Se le aloja un bronquio y no tenga cómo entrar aire fresco para poder aumentar la presión alveolar de oxígeno y poder sacar el CO2. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Y esto es el edema pulmonar. ¿Qué notan aquí? Miren lo cerquito que está el alveolo del capilar, ¿sí se dan cuenta? Y miren aquí se hinchó esto. ¿Y qué tiene? Una distancia muy grande para poder difundir las moléculas. Ese es el edema pulmonar. Vamos entendiendo, ¿sí? Entonces, hasta aquí difusión simple. ¿Dudas o preguntas con difusión simple? ¿Ven lo importante que es esto? Y esto en la clínica, o sea, insisto, yo les prometo cuando terminemos sistema respiratorio y se vayan a la clínica, si se llevan esto claro, se acabaron sus problemas. Que sea neumonía, bronquiolitis, asma, membrana hialina, EPOC, todo. Si ustedes entienden esto, ya lo único que tienen que hacer es qué se dañó de lo que yo sé que funciona normal para poder entender lo que está funcionando normal. ¿De acuerdo? Pero hay que saber que está funcionando normal. Entonces la circulación pulmonar. ¿Se acuerdan que vimos la clase en 4, verdad? ¿Sí se acuerdan, no? ¿Se acuerdan toda esa carreta que funciona en paralelo, en serie, esa que no voy a estar en eso? Entonces ya saben que hay unos conductos que funcionan, el ducto venoso, que la sangre para que no entre ahí, y tal, la sangre que llega a la aurícula derecha, como la aurícula derecha no tiene nada que buscar al pulmón, porque a esto no hay nada, y tiene que irse para la circulación sistémica, ¿de acuerdo? Ok. Pero eso lo veíamos por acá en circulación placentaria, pero ahora ya el bebé nació. Ya el bebé nació. En algunas diapositivas vamos a repetir lo que vimos en 4, ¿eh? Entonces ya saben, la sangre viene muy oxigenada, no muy oxigenada. La sangre viene mejor oxigenada por la vena umbilical, que es la que llega al corazón derecho, se pasa por el foramen oval a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y después se va para circulación sistémica. A los pulmones en la vía intrauterina prácticamente va el 5, 10, 15% máximo del gasto cardíaco, ¿eh? Lo demás se divide. Otra vez, ductos arteriosos, foramen oval, todo lo que pasa en el recién nacido. Entonces, ¿qué cambios se tienen que dar al nacimiento? Esto es inmediato, ¿vieron? O sea, ¿quiénes han asistido a un nacimiento?
¿Quiénes han asistido a un parto, un nacimiento por cesárea? No, nadie. ¿No? Ok, entonces, lo que sucede en esos primeros 5 minutos, 10 minutos de vida, si quieren, es tan complejo fisiológicamente que si no sale bien, uno puede tener secuelas por el resto de su vida, ¿no? Porque uno pasa de depender el aporte de oxígeno de la placenta, o sea, de la mamá, a depender de la capacidad que uno de los pulmones tenga de poder capturar este oxígeno que está en el aire ambiente. ¿Estamos o no estamos? ¿Qué tiene que pasar para que esto suceda? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué dice aquí? Ok, entonces, ¿se acuerdan que en difusión hablábamos de gradiente de qué? ¿De qué? Depresión. Pero de presión parcial, o sea que significaba gradiente de concentración. Eso hablábamos en difusión, ¿no? Gradiente de concentración, o sea, presión parcial del gas. Acá vamos a hablar de gradientes de presión, pero presión hidrostática. Presión hidrostática, ¿ves? Entonces yo voy, mi corazón en la vía intrauterina va a latir, el ventrículo derecho va a inyectar la sangre el ventrículo derecho va a inyectar la sangre para mandarlo al pulmón y va a intentar pasar. Y esto está así. Yo puedo pasar. Esto significa que está vaso Contraído. ¿sí? Está cerrado el vaso, y a menor diámetro del vaso mayor que Resistencia. menor diámetro del vaso mayor Resistencia. duro, menor diámetro del vaso mayor resistencia. Entonces, los vasos en la vía intrauterina de los pulmones están cerrados, están contenidos, la resistencia pulmonar es muy alta en la vía intrauterina y el corazoncito no puede latir para poder vencer eso. ¿Qué tiene que pasar en el nacimiento? ¿Cómo? Tiene que vasodilatarse. Y si se vasodilata, ¿qué le pasa a la resistencia? Disminuir. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Y qué creen que hace vasodilatar eso? Aumenta la El presión. llanto. ¿Cómo? Aumenta la presión en la nariz y hace que disminuya. El aumento de la presión en la nariz. Que se dilaten los pulmones. ¿Cuál? El oxígeno. El vasodilatador más potente que hay es el oxígeno. La presión es cierto, porque si él no llora, si él no hace esa primera inspiración con 30, 35 de presión inspiratoria máxima, los pulmones no se abren. Y los alveolos no se abren. Pero porque los alveolos, si están todos pegaditos uno hacia el lado del otro, ¿cómo están los vasos también? Cerrados. ¿Sí o no? Cuando él llora y expande los alveolos se llenan de aire. ¿Y qué le pasa a los vasitos? También se abren. Los vasitos interalveolares. ¿Ves? Al abrirse el vasito interalveolar, el radio aumenta y la resistencia disminuye. Entonces, ¿cuál es el vasodilatador más potente en esa transición? El oxígeno. ¿Es cierto? Hay otros mediadores que están apareciendo incluso antes de que el bebé pegue ese grito. Bueno, o sea, 48 horas antes del parto biológico, digamos, el niño nazca, 48 a 72 horas, empieza a producirse una cosa que se llama el parto bioquímico. ¿Bueno? Y es que se empiezan a liberar una serie de prostaglandinas, prostaciclinas, que van encargándose de que el vaso pulmonar esté muy sensible para vasodilatarse, ¿bueno? Muy sensible al oxígeno. Además, la bomba de sodio cloro que ha estado todo el tiempo metiendo el agua al alveolo para que el alveolo crezca, se invierte y empieza ahora a sacarle agua al alveolo para que el alveolo se pueda expandir. Bueno, listo. La gente dice, no, es que cuando el niño nace, cuando pasa por el canal de parto y entonces el niño llora, es porque la expresión del pulmón por el canal de parto es lo que le saca el agua. Un carajo, no será agua, ya el 10% del agua. Este niño cuando nace por cesárea tiene mayor probabilidad de hacer dificultad respiratoria porque no se le exprimen los pulmones en el canal de parto. ¿Han oído eso, no? ¿Han dicho eso, no? Nunca.
Entonces, bajo ese concepto, uno nacería niño por cesárea, uno le da vuelta con una toalla y ya, se le quita la dificultad respiratoria. O lo salardea así para sacar el agua y se acabó. Eso no es real. La parte de la cesárea sí tiene que ver indiscutiblemente el tema de la estrechez del canal de parto, pero tiene que ver con el agua que está en la vía aérea superior. Lo que pasa en la cesárea es que muchas veces se hace una cesárea sin que suceda el parto bioquímico. Así que el niño se prepare para el nacimiento. Eso también lo vamos a ver con calma durante el caso clínico de dificultad respiratoria, porque quiero como que tengan esa idea con las cosas que les voy a empezar a mandar. Bueno, listo. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que uno pueda pasar de la vida extraterina a la vida, de la vida intrauterina a la vida extraterina? Que caiga la resistencia vascular. Si no cae la resistencia vascular, los niños se mueren. Yo creo que les conté la clase el semestre pasado. Esto es una patología que se llama, cuando esto no sucede, es una patología que se llama hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Eso lo que significa es que el vaso no se dilata. Y si el vaso no se dilata, la sangre no tiene cómo llegar al pulmón. No tiene cómo llegar al pulmón porque está cerrado, se desvía por el músculo anterior. ¿De acuerdo? Y entonces el niño nace y necesita coger oxígeno, y todo lo que yo haga para poner el oxígeno aquí, todo lo que yo hacía para poner el oxígeno aquí, el alveolo, la vía aérea, el alveolo, no me servía porque la sangre no pasaba por aquí, ¿de acuerdo? Y no teníamos ningún vasodilatador que hiciera con que la sangre pasara para que se llevara el oxígeno. Desafortunadamente esta condición, yo creo que les conté, sucede con más frecuencia antes, ya no sucede tanto. En niños por encima de los 2.500 gramos, o sea, niños casi ya térmicos, bueno, o postérmicos, niños que hacen aspiración de memoria, o sea, niños maduros, porque entre más maduro es el niño, mayor capacidad tiene los maletines, o sea, los músculos, de abrirse y cerrarse dependiendo de la presión parcial de oxígeno. Los prematuritos no tienen tanto músculo, o sea que ellos pueden soportar una caidita de oxígeno sin que se cierre. Cuando uno es más maduro el nacimiento, se puede cerrar más rápido. Por eso es que era una condición que era muy frecuente en niños atérmicos. Bueno. Entonces, aquí está, ¿por qué se dan esos cambios al nacimiento? Los factores mecánicos. Todo el mundo dice, no, es que cuando se exprime el bebé porque pasa por el canal de parto se le sale el agua. Pero un poquito. Eso no vayan a creer que es que, les digo, si eso fuera, uno los cogiera y les diera vuelta así como una toalla, los zarandeara y ya, se acabara el problema. Bueno, o sea, si hay algo que es un factor mecánico indiscutible, pero realmente lo que más impacta son los factores bioquímicos. Y dentro de eso está el oxígeno, que es el más grande, el óxido nítrico, la prostaglandina I2 y la D2. Bueno, y esto es lo que pasa en el gráfico. Esto es un gráfico ya muy viejo, es un gráfico clásico de la literatura. Bueno, ¿qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que muestra esto? Cuando uno hace la primera inspiración, que está aquí, 0 horas de nacimiento, miren cómo la resistencia vascular pulmonar, que es todo esto, digamos. Aquí está la resistencia vascular pulmonar in útero. Cuando yo pego el primer llanto, el bebé, miren cómo empieza a caer. Y al término de las primeras 24 horas ha caído el 80%, o sea, ya nada más queda el 20% para que ese bebé pueda respirar sin ningún problema. ¿Viste? Miren lo que influye, el primer llanto, la prostaciclina, el óxido nítrico, y por acá a las 2 semanas ya el vasito perdió la capacidad de remodelarse, ya quedó abierto para toda la vida. Bueno, por eso es importante en la circulación pulmonar, que es lo que estamos hablando ahorita, ese periodo de transición, porque si el niño nace a las 11 de la mañana y se enfría, la hipotermia produce acidosis, y la acidosis hace que el vaso se cierre, ¿verdad? Se enfría a las 5 de la tarde, apenas la resistencia viene cayendo, y el niño puede hacer una hipertensión pulmonar, ¿de acuerdo? O hace una infección o hace una hipertensión. Entonces, por eso es importante estas 12, 24 horas de que el niño todo pase tranquilo para que luego pueda terminar sin ningún problema. ¿Estamos o no estamos? Por supuesto que la pregunta sería, ¿y cómo hacían antes, doctor, cuando no había unidades y tal? Nacían más porque se morían más. Bueno, había que tener de repuesto. Bueno, entonces tenían niños de repuesto. Sí, no se rían, esa es la realidad. De traer la transición demográfica, pero eso pasaba. Un niño que se enfriaba, un niño que nacía con medio dificultad respiratoria se moría. En esa época se morían más o menos, para que se den una idea, como 30 de cada 1000 recién nacidos. Hoy en día se mueren 5 de cada 1000. Bueno. Y esto es lo que pasa, miren. Acá este vaso es un vaso normal, como debería estar,
Pero cuando el pacientito tiene asfixia, acidosis, hay aspiración de meconio, bacterias aeróbicas o alguna anomalía congénita, hay una respuesta vasoconstrictora y el vasito se vuelve así. Entonces miren la capa muscular que es como el anillo negro, miren lo gruesa que se vuelve. Entonces, ¿qué hay? Una vasoconstricción. Y si hay una vasoconstricción, ¿qué le pasa a la resistencia? Y la sangre se pasa por el otro lado. Porque acuérdense que el ductus no se cierra inmediatamente. Toma 3 meses para que se cierre anatómicamente. Bueno, y en esas primeras horas cualquier desbalance puede hacer que la sangre se pase de un lado para otro siguiendo un gradiente de presión. Bueno, y esto es lo que pasa. Otra vez, las 5 A's. Asfixia, acidosis, aspiración, bacterias aeróbicas y anomalías congénitas. Bueno, la sangre se pasa por el ducto desoxigenada la sangre a la circulación sistémica y miren lo que pasa. Entonces, miren estos dos que está acá. ¿Qué dice aquí? Preductal, ¿no? Y posductal. Díganme un vaso que sea preductal. La vena. ¿Cómo? ¿Duro? La yugular, ¿no? ¿La subclavia qué? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? La cava, ¿no? ¿La qué? La vena cava. ¿Quién dijo cava? ¿Quién dijo cava? Levanta la mano. Acuérdenme ahora que me vea con Emilio, nombrarle que alguien me nombró la cava por aquí. ¿De dónde a dónde va el ductus? No, de aurícula izquierda a la derecha. Tú sabes. ¿De dónde a dónde va el ductus? Ah, no, perdón. ¿De dónde? No, pero... ¿De dónde a dónde va? No, ya que en cuenta. ¿Ah? O sea, ¿De la arteria pulmonar a la arteria qué? como ahorita de la aorta que va así, la arteria pulmonar y como de la comunica. Que va por otro lado. Sí. Ah. No, perdón. Estaba pensando en otra cosa. Cuando se encuentren a los 30 años de haberse graduado en el puerto de egresado, ¿se acuerdan al que me dijo que la cava tenía algo que ver con el ducto? ¿Cierto? Yo tengo una compañera que nosotros nos encontramos todavía, no sé cuántos años después de graduado, 40, y todavía nos acordamos que un día en un examen de anatomía le preguntaron, entramos como 5 con ella y le preguntaron, a ver, fulanita, ¿cuántas cavas hay? Y dijo con una seguridad, o sea, nosotros no alcanzamos ni a contestar, dijo 4, y nosotros los demás quedamos así. Y el profesor le dijo, ¿cuáles son las 4? Y empezó superior, inferior, claro, le faltaban a los anterior y posterior. Todavía no nos acordamos, nosotros quedamos así, o sea, nadie habló nada, y nos quedamos callados, y se va a pasar tipo el tema de acá. Entonces, No se me el olvida. ducto va de la arteria pulmonar a la aorta. ¿Qué estructura vascular sale antes del ductus? ¿Cómo se llama? Tronco. La pobre Emilio. El Emilio no duerme mayormente. ¿Ah? El tronco brachiocefálico, ¿qué? Solamente hay uno. Tronco brachiocefálico derecho. ¿Está antes del qué? Del ductus. ¿Qué o no es? Entonces, si yo quiero saber cómo está la oxigenación preductal, ¿dónde tengo que medirla? ¿Ah? ¿Vas a decir algo? Una pregunta. Dime. Preductal es. Antes ¿Preductal qué? Es que por eso que no entendí la pregunta, porque no sé qué Dime significa el minuto preductal. que yo no... Por eso que no entendí la pregunta, porque no sé qué significa preductal. O sea, preductal. Ah, ok, ya te entendí. Entonces, vamos a suponer, esta carretera, digamos, es la arteria pulmonar. Bueno, esta carretera es la arteria pulmonar. Entonces, listo, ya, vamos a cambiar allá, no es. Y esta que está acá es la aorta, ¿no? Entonces, el ductus está aquí. Este es el ductus. Entonces, este vaso es un vaso preductal. O sea, aquí en la aorta es un vaso preductal. ¿Me explico? O sea, acá le llega el ductus. Y antes de que le llegue el ductus, acá hay otro vaso que es el vaso, el tronco brachiocefálico derecho. Bueno, esta sangre que está acá no está contaminada por esta. ¿Me explico? Ya de aquí para adelante sí está toda contaminada. ¿Entendieron eso o no? Me devuelvo. Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. ¡Wow! Vea. La sangre tendría que llegar
pero los pulmones están cerrados. Una gran parte se pasa por aquí. ¿No es cierto? Por el ducto. Ventrículo izquierdo, la aorta. La sangre pasó y tal, la poquita que logró oxigenar se llegó al ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo, la eyecta. Cuando esa sangre se mezcle con esta que viene acá del otro lado, ¿qué le pasa a la sangre? Se contamina. Ensucia. O sea, se llena con sangre sin oxígeno. O sea que de aquí para allá va a tener muy poquito oxígeno. Pero la que alcanzó a irse por aquí va a tener más oxígeno que la que está de aquí para allá. ¿Entienden eso o no? Entonces yo le pongo una saturación aquí y le pongo otra allá donde estás tú. Esa diferencia me muestra que hay un cortocircuito a nivel del ducto. Porque aquí tengo más oxígeno que está allá. ¿Entendieron eso? Y esto se llama preductal, saturación preductal y saturación postductal. ¿Entienden eso? ¿Seguro? ¿Sí entendieron eso? Eso no recién nacido no es claro. O sea, un recién nacido soplo y tal, le pone la saturación aquí en la mano derecha y en el pie o por allá abajo y tal, y no ve la diferencia, 15, 20% de saturación. ¿Sí? Perfundiendo de derecha a izquierda. O sea, de sangre no oxigenada a ensuciar la que debería estar oxigenada. ¿Sí? Porque si es la que le pasa otra cosa. ¿Entendieron eso o no? ¿Seguro? Esa es la diferencia preductal, mírenla. Miren la que aquí sale rojita, si se dan cuenta. Y miren cuando se ensucia con esta, cómo se vuelve algo azulado. ¿Sí la ven? Eso es preductal y postductal. Esto es lo mismo, mostrado de otra forma. Esto es normal en el alveolo, el vaso abierto. Acá están las As, aquí hay oxígeno, pero hay una vasoconstricción. Y esto hace que se remodele el vaso y lo que empieza como algo transitorio, muy rápidamente, en cuestión de días, 3, 4 días, puede remodelarse el vaso y ya después no hay nada que hacer. ¿Bueno? Esto es lo que sucede cuando hay hipertensión pulmonar persistente. Está la hipoxemia por cualquiera de las 5 A's que produce vasoconstricción, aumenta la resistencia, disminuye el flujo sanguíneo del pulmón, aumenta el cortocircuito de la derecha a la izquierda, hay más mezcla venosa y más hipoxemia en el tejido al final. ¿Entienden eso, verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Eso explica todo lo que les estaba diciendo ahorita, ese gráfico. ¿Sí? Ok, entonces dejamos el tema del recién nacido y nos vamos ahorita para el adulto. ¿No? En condiciones normales, la circulación pulmonar del adulto es un sistema de alto flujo. ¿Por qué es de alto flujo? ¿Qué cantidad de sangre pasa por los pulmones? ¿En un minuto? ¿Cuánto? Dime. 5 litros, todo el gasto cardíaco. O sea, en este pedacito pasan 5 litros. Y el gasto cardíaco también son 5 litros para toda la economía, para el resto de órganos, ¿verdad? O sea que es un sistema de alto flujo, ¿verdad? Y la resistencia, en teoría, si no hay problema, debería ser baja. ¿Y la presión cómo debería estar? Baja. ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia. Si la resistencia está baja, ¿cómo está la presión? La circulación pulmonar es una circulación, un sistema de alto flujo, baja resistencia y baja presión, ¿o no? Y está diseñado para favorecer el intercambio gaseoso, ¿verdad? Si tuviese mucha presión, si allá que la parte de la perfusión, si hubiese mucha presión, ¿qué le pasaría al alvéolo? ¿Cómo? Se llenaría de agua, porque hay mucha presión de aquel lado. Entonces, el agua tendría que escaparse por presión hidrostática, ¿se acuerdan? Entonces, por eso tendría que ser de baja presión. Y si aumenta la presión aquí, porque allá arriba, por ejemplo, hay un trombo, o porque el corazón no está latiendo lo suficiente y la sangre se estanca, ¿qué pasa ahí? Edema pulmonar. ¿Edema qué? Pulmonar. Tiene una causa de edema pulmonar. Y esto aumenta ¿la qué? La presión hidrostática, ¿bueno? Porque hay otra causa de edema, que puede ser ¿cuál? Que baje la presión
oncótica en las proteínas, ¿se acuerdan? Que es la que tiende a mantener el líquido dentro del espacio intravascular. Si esta cae, ¿qué le pasa? La bombilla. Y ahí tienen dos causas de esto. ¿Ven? ¿Van entendiendo o no? Si voy muy rápido me dicen, ¿bien? Ok, entonces, esto es lo mismo. ¿Se acuerdan haber visto en cardiología la diferencia de las paredes ventriculares entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho? ¿Se acuerdan que el ventrículo derecho es mucho más grueso, verdad? Perdón, el izquierdo es mucho más grueso, el derecho es mucho más delgado y tal. Eso es lo que dice este diapositivo. O sea, el ventrículo derecho, bueno, la presión de la arteria pulmonar es muy sensible a los cambios que sucedan en los ventrículos. Es decir, el ventrículo derecho, que es una pared fina y tal, le llega a quedar mucha agua y tiene que mover mucha agua, no tiene la capacidad de generar esa fuerza. El ventrículo derecho no es como el ventrículo izquierdo, se puede hipertrofiar y tal, y puede bombear todo con una presión 180, él puede bombear presión sin problema, normalmente una presión hipertensa. Cuando la presión pulmonar se sube, el ventrículo derecho no puede, la resistencia se sube. En el lecho vascular pulmonar, el ventrículo no es capaz de generar la presión para poder vencer esa resistencia. Y se produce la insuficiencia cardíaca derecha, que produce edema pulmonar. ¿Van entendiendo? Entonces, ¿dónde hay bajo flujo y alta presión? Las arterias bronquiales, las que van por los bronquios. Porque en la pulmonar tienes un alto flujo y baja presión. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué es lo que recibe la carga del ventrículo derecho? Las arterias pulmonares. ¿Es o no es? Todo el bombazo. Entonces necesitan tener flujo alto para que puedan recibir la carga, pero una bajita presión para que se llenen, y a partir de que se llenen ellas, se vienen a devolver y la sangre va avanzando y va avanzando y va avanzando. Listo. Y en los bronquios hay, como se divide todo esto, bajo flujo, pero como son más pequeñitas las arterias, la presión va subiendo. Entonces, comparativamente en los bronquios hay más presión, más resistencia, que la que hay en la arteria pulmonar. Listo. Y hay más flujo en la pulmonar que la que hay en los bronquios. ¿Cómo se crea? O sea, imagínense lo perfecto que tiene que ser esto embriológicamente, para que yo tenga un vaso cualquiera, arteriola, arteria bronquial, arteriola, capilar, y de este lado yo tenga bronquiolo respiratorio, vía de conducción y alveolo. Fisiológicamente tiene que ser perfecto. ¿Se imaginan eso? Hay un montón de patologías en el recién nacido que no se desarrollan al tiempo. Entonces, claro, tengo los vasos, pero no tengo los alveolos. O tengo los alveolos, pero no tengo los vasos. O sea, tiene que ser perfecto. O sea, piensen, no solamente nosotros, los seres humanos, piensen en los mamíferos. Todo tiene que ser perfecto. De verdad que evolutivamente esto es un tema, cuando uno entiende de la fisiología, tiene que ser perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace que crezcan uno al lado del otro? Entonces, yo tengo dos factores, tengo tres factores, ¿verdad? Que son el de la vasculogénesis, la angiogénesis y el proceso de fusión. Cada uno es diferente. No se aprendan esto, o sea, no le presten detalle, después lo van a entender un poquito, lo van a poder entender. ¿Qué es lo que me interesa? Cuando los pulmones embriológicamente se están formando, el vaso tiene que ir de la mano del alveolo. Entonces, eso sucede por tres fenómenos. La primera es porque se generan vasos nuevos, que se llaman vasculogénesis, ¿verdad? O sea, hay células que están por aquí rodeando los alveolos que están pasando, y entonces se van creando vasos nuevos y vasos nuevos y vasos nuevos. Hay otro proceso y es que ya se crearon las carreteras, ahora vienen como las vías secundarias, como las calles, las cuadras y tal. Eso se llama, ya no vasculogénesis, sino angiogénesis. Y es que se van formando las cositas chiquititas a partir de los vasos ya formados, ¿verdad? Y hay un tercer mecanismo, que es el mecanismo de fusión, y es el que pega la gran carretera con las carreteritas pequeñitas de las cuadras.
Eso tiene que suceder. Mejor dicho, perfecto. Perfecto. Hay, por ejemplo, enfermedades donde los niños tienen hernia diafragmática, o sea, el diafragma no se cierra. No se cierra. Entonces, el contenido abdominal se sube a la cavidad torácica y estos procesos no se pueden dar. Los vasos sanguíneos no se produce ni la angiogénesis ni la vasculogénesis y el pulmón nace, cuando el niño nace, el pulmón nace prácticamente sin vasos sanguíneos. ¿Qué puedes hacer para ventilarlo? Nada. Pero tú le puedes meter todo el aire que quieras aquí, que no va a haber vasos para que se lleven esas moléculas de gas. ¿Me entendieron? ¿Cómo? Se llama hernia diafragmática. Y se da. Una hernia diafragmática acompañada de hipoplasia pulmonar. También hay otra que se llama la agenesia renal o enfermedad de Potter, que es un centro de humor. Y es que el niño no produce orina, y la orina es fundamental porque la orina va al líquido amniótico. Y el crecimiento del líquido amniótico, cada vez que el niño hace un movimiento respiratorio, aumenta la vía respiratoria y hace que la vía respiratoria se vaya armonizando. Y cada vez que la vía respiratoria se va armonizando, o sea que va creciendo, por estos fenómenos de angiogénesis y vasculogénesis, al ladito va una célula vascular también creciendo. ¿Ya? Por fin, la hernia diafragmática, ¿en qué semana se da? ¿Cómo? ¿En qué semana se da la hernia diafragmática? El diafragma debe estar cerrado alrededor de la semana 12 de gestación. Igual que el diafragma se forma a partir de tres grandes estructuras, ¿no? Las membranas peritoneales, los anillos que están alrededor del esófago y el tabique, no sé qué cosa. Estos tres empiezan a crecer y se van cerrando para que se complete toda la capa muscular del diafragma, que es lo que aísla la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Si alguna de estas tres estructuras, los pilares esofágicos, si alguna de estas tres estructuras no se cierra, porque se van cerrando así, queda un hueco. Y ese hueco es la hernia diafragmática. En algunos es muy grande, en otros hay una membrana y lo que hay es una ventración. ¿Tiene El tratamiento? problema es que mecánicamente lo que se sube no deja desarrollar el pulmón. ¿Qué me iba a decir? O sea, ¿pero esos niños se mueren o se les trasplanta el pulmón? No, algo así? todos se mueren. Las hernias diafragmáticas usualmente la mayor frecuencia son del lado izquierdo porque el lado derecho está el hígado. Es una enfermedad difícil de manejar, pero sobrevive. Hoy en día sobrevive. Bueno. O sea, son complejas, pero se puede trabajar. Entonces, las arterias son elásticas, tienen arterias elásticas, arterias musculares, arterias de pequeño calibre y la red capilar. ¿Bueno? Esos son como los tipos histológicos de vasos que hay en los pulmones. Elásticas, musculares, pequeño calibre y red capilar. ¿Bueno? Las elásticas son la arteria pulmonar, acuérdense. Mucho flujo, baja resistencia. O sea, ya son grandes, les entra la sangre, chupan todo ese bombazo y después lo empiezan a devolver, son elásticas, para echar la sangre para adelante. ¿De acuerdo? Las arterias musculares son mucho más pequeñas, tienen una capa gruesa de músculo liso vascular concéntrico. Estas son las que producen el aumento de la resistencia vascular pulmonar. ¿Se acuerdan las 5A que les dije, verdad? Las 5A actúan sobre ellas y hacen que ese músculo que está ahí se hipertrofie y se atrofie. ¿Bueno? Como son tantas, cuando esta patología aparecía o aparece, es difícil de tratar, muy difícil de tratar. Y después la circulación, que son las arterias de pequeño calibre, y ya. Bueno, entonces, eso es histología, pero eso ya lo vieron seguramente en cardiovascular y no me voy a detener ni voy a empezar a hablar. Vamos ahora con la parte clínica, que es lo que me interesa que se vea. Entonces, la circulación pulmonar otra vez es un sistema de alto flujo, baja presión, baja resistencia y alta capacidad de reserva. O sea, la sangre se va quedando ahí, como que ahí y tal. ¿Cuánto es la presión de la arteria pulmonar? La sistólica es alrededor de 25. ¿Cuánto es la presión arterial sistólica sistémica? ¿Cuánto? 120. Ahora ven por qué hay una diferencia, ¿no? Alta resistencia, perdón, alta presión, baja presión. De la circulación pulmonar, la sistólica es 25. La diastólica está alrededor de 8 y la media está alrededor de 15. ¿Entienden eso, no? A pesar de que el corazón
tiene sus dos estructuras, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. La que bombea el izquierdo la bombea para poder alcanzar presiones de 125 sistólicas, 120, 125. El derecho solamente alcanza 20, 25. Y la presión en cuña, lo que es la presión capilar pulmonar, la que está aquí, nada más alcanza 7, porque si alcanzara más, el pulmón se llenara de agua, si no llega a edema pulmonar. ¿Cuándo aumenta esta presión capilar pulmonar? Cuando lo que está para allá adelante no se mueve y empieza a tener escasez de agua. Empieza a quedar, el corazón no lo puede mover y la sangre se escapa y se produce el edema pulmonar. Otra vez, ¿entienden eso? Eso no tiene compresión. El sistema pulmonar, la circulación pulmonar, aquí en la circulación sistémica, las venas, en los miembros inferiores, las válvulas, si yo hago ejercicio, si yo hago algo, hace que el retorno venoso aumente. ¿Es o no es? Si a alguien le da por ahí un desvanecimiento y tal, hipotensión, prostática, ¿qué hace uno? Se sube las piernas, ¿no? Y eso hace que tenga un retorno para que la precarga crezca y el siguiente latido sea más lleno. ¿No es cierto? En el pulmón eso no pasa. El pulmón es un sistema completamente pasivo. La sangre que está ahí no la puedes devolver. No hay cómo. Lo único que hace que la sangre se devuelva es la presión hidrostática empujando para adelante. Por lo tanto, si la bomba falla, todo el sistema falla y el líquido se extravasa. ¿Quedamos claros? ¿Sí o no? Y la otra característica de la circulación pulmonar, sobre todo en el periodo neonatal, es que cuando a ti te falta el oxígeno, en el hígado, ¿qué le pasan a tus capilares? ¿Se cierran o se abren? ¿Qué le pasa? A los tuyos, no a los de él. ¿Qué le pasa? Si falta el oxígeno, se cierra porque el oxígeno no pasa. Cuando a mí me falta oxígeno en el riñón, o en el hígado, o en el intestino, ¿qué le pasa a mis capilares? Se abren. ¿Sí? En el pulmón, cuando a mí me falta oxígeno, en un alvéolo, ¿qué creen que le pasa al capilar? ¿Ah? ¿Y por qué se cierra? Aumentar la presión. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Es que usted mencionó antes que había cierta restricción allí en los capilares, entonces supongo que se cierra para perpetuar ahí ese tiempo de intercambio. Más o menos, pero hay otra razón más poderosa y más fácil. Aumente la presión, o sea, disminuye el diámetro. Si el oxígeno se cae en el alvéolo, Se difunde hacia el alveolo. ¿cómo? Se difunde hacia el alveolo. ¿Cómo así? Por la Digo duro. O sea, si no hay oxígeno, no tiene sentido mandar la sangre hacia allá, entonces se va a mandarla hacia otro lugar. ¿Se acuerdan? Perfecto. Ya, no pueden ver. Si quieren, no vengan a la clase de alteración del BQ, que es. La clase del BQ es eso. Alteración del BQ. Les he dicho todo el día. ¿Por aquí qué va? La sangre, no. Por acá, ¿qué está? La ventilación. Si aquí esto está cerrado, no está ventilando, ¿para qué voy a mandar sangre para allá? ¿Qué hace este capilar? Hace una vasoconstricción hipóxica. Y mejor me voy para acá, porque acá sí hay 3 moléculas de oxígeno. O mejor me voy para acá, que hay 5 moléculas de oxígeno. ¿Sí ven? Entonces, el pulmón tiene esa característica. Produce una vasoconstricción hipóxica. Bueno, o sea, si él no tiene alvéolos ricos en oxígeno ahí, ¿a qué vamos a sangre para allá? ¿No les suena lógico? ¿No les parece? ¿Van entendiendo los conceptos o muy rápido? Me dicen que sí. ¿Van entendiendo seguro? Sí. Entonces, a diferencia del resto de órganos de la economía, intestino, riñón, hígado, ¿verdad? Cuando se cae el oxígeno, en todos los otros órganos se dilatan para buscar más sangre, más oxígeno. En el pulmón no. En el pulmón, cuando hay pedacitos que se cierran, se cierran para llegar al oxígeno. ¿Qué hace el pulmón? Se cierra el alveolo. ¿Para qué? Para no perder tiempo. Se cierra el capilar para no perder el tiempo con ese alveolo.
estamos. Pero el pulmón, la circulación pulmonar, tiene esta característica, y es que produce vasoconstricción hipóxica pulmonar. Esto es un hombre de pie, 70 kilogramos de peso, son sus pulmones, más o menos los pulmones desde la base pulmonar hasta el ápice, más o menos, de un adulto, 70 kilos, varón, son 30 centímetros. ¿Bueno? Y los modelos siempre se toman con el estudio siempre hace de pie, sin penetración. ¿Bueno? Entonces, miren, en la base pulmonar, yo que les dije, hey, la presión media, ¿cuánto es? 15, ¿verdad? Pero en la base pulmonar puede subir hasta 23. ¿Por qué? Por la gravedad, la presión hidrostática, la columna. Y arriba, casi que ni llega sangre en el ápice pulmonar. O sea, la perfusión acá arriba es prácticamente nula. ¿Entienden eso o no? Cambio de imagen microbacterio tuberculoso. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Ah? Hay más oxígeno. ¿Hay qué? Hay mejor ventilación. Más oxígeno disponible. ¿Por qué? Porque hay menor perfusión. Por eso les queda tarea para dentro de 2 semanas. ¿Bueno? Profe, ya, Pero bien. ya no, o sea, el profe Pedro nos explicó que como, o sea, hay menor perfusión ahí, utilizamos menos ese oxígeno y como el Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo aerobio, utiliza el oxígeno para proliferar y crecer. La vaina está aprendiendo el ingeniero, tengan un fonendo. Ah. Pero bueno, cuando veamos el BQ lo explicamos, pero esa es la idea. ¿No? Está bien. Entonces, miren esto. ¿Dónde creen ustedes que perfunde mejor ese pulmón? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Es o no es? ¿Estamos o no estamos? ¿Qué tendría que hacer la ventilación entonces también para ponerse de acuerdo ahí? ¿Dónde ventilaría mejor? ¿Qué tal que ventilar mejor arriba? Loco, ¿no? Mejor perfumo arriba o abajo, o sea, el vehículo estaría bien complicado. ¿Qué más es? Yo siempre uso en las clases, normalmente por ejemplo lo usan por la actividad, por lo traumático que fue la pandemia. Espero que nadie haya tenido pérdidas sensibles durante la pandemia familiares. Pero si ustedes se acuerdan de la pandemia, una de las cosas que se volvió como de moda era que los pacientes los ventilaban boca abajo, ¿se acuerdan? El fluido crono, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué creen que pasaba eso? ¿Qué creen que intentaban hacer con el fluido crono? ¿Ah? ¿Cómo? Eso. Cambiar. O sea, si yo te digo que esto es así y yo estoy boca arriba, ¿cuál sería el sitio que tendría mejor perfusión? ¿Aquí o atrás? Si yo estoy boca arriba. Atrás. Y entonces yo intentaría buscar sitios, porque entonces atrás, si yo estoy boca arriba con una neumonía con COVID, las secreciones, ¿por dónde se me van? Atrás. Y ahí es donde está mejor ventilado, o sea, donde está mejor perfundido, pero no va a ser donde esté mejor ventilado. Entonces, ¿qué pensaba? Porque lo colocábamos boca abajo, para que las secreciones también se movieran de un lado para otro. Entonces se llamaba la ventilación de cúbito prono, sí, como llegan los pacientes. ¿Cómo? Sí. De hecho, la anécdota detrás de esto era que cuando esto empezó a pasar, yo me acuerdo haber hablado con el que está, bueno, fue profesor de acá, ya no estaba profesor, pero con Achini, que era el profesor de cuidado intensivo, y yo le llamaba y decía ahí, José Luis, nosotros hacemos esa todos los días de recién nacido, o sea, eso no es novedoso, nosotros recién nacido, claro, como un recién nacido de 2 kilos, de un lado para otro, o sea, cuesta más mover esta vaina que... Pero muéveme a mí que peso 95 kilos, con el tubo, con toda la vaina. ¿Ves? O sea, para los adultos era novedad, pero para nosotros era de todos los días y lo que hacíamos era eso, mejorar el BQ, o sea, conseguir que otros sitios se oxigenaran mejor, o se perfusieran mejor. Bueno, cuando vamos a la clase de BQ lo van a entender la función. Entonces, ¿entienden esto, no?
¿Sí? Cuando el paciente está en reposo, así se comporta, pero cuando está en el ejercicio se comporta igual. O sea, si yo hago ejercicio y mi corazón empieza a latir más, igual crece también. Mayor flujo en la base que arriba. Bueno, listo. Bueno, esto no lo vemos después. Esto lo vemos en ventilación perfusión. También en ventilación perfusión. Y esta es la dinámica pulmonar. Bueno, esto es lo que les decía. ¿Cuándo aparece el edema pulmonar? Este es el vaso sanguíneo capilar y este es el alveolo. El alveolo tiene fuerzas que impiden que se llene de agua. Y en el vaso hay fuerzas que quieren sacar el agua para el alveolo. ¿Es o no es? Y hay otras que se oponen, que son la presión oncótica, ¿verdad? ¿Es o no es? En esto tiene que haber un balance. Algo alcanza a filtrar y los linfáticos del pulmón se llevan ese líquido que está ahí. ¿Es o no es? Si este balance se rompe, ¿qué pasa? Aparece el edema. Y si aparece el edema, ¿qué creen que le pasa a la difusión? Disminuye. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a la oxigenación de ese paciente? Va a disminuir. ¿Entendieron? Esto es el líquido pleural, que es otra cosa, y este es el edema pulmonar, el cardiogénico y el no cardiogénico. El cardiogénico, así de manera general, para que nunca se les olvide, repito, yo en esta clase siempre intento es motivarlos a que entiendan los conceptos, ¿bueno? Porque detrás de esto hay mucha información. Si ustedes no van a su casa a estudiar, se acordarán de que Vaquero decía una línea y otra línea, pero no saben para qué carajo funciona, ¿bueno? Lo importante es que se lleven esto para que cuando estén leyendo el libro puedan entender los conceptos básicos que van a hacer. ¿Cuál es el cardiogénico? Yo intento empujarlo, no puedo mover la sangre. Ese es cardiogénico. Falla y la sangre se llena de alveolo, ¿bueno? Pero hay otro que no les he dicho, porque yo les dije, es que no lo puedo empujar, es que aquí hay algo que le atrae el tema y tal, pero no les dije el otro, y es que se aumente la permeabilidad de la membrana, como si esto se rompiera, como si yo lo cogiera con cuchillo y rompiera toda la membrana, ¿no? ¿Cuándo pasa eso? Inflamación crónica. Un ejemplo, son los SDRA del adulto. ¿Cuándo pasa eso? Usualmente por las infecciones. Usualmente por las infecciones. Las neumonías producen SDRA. La síndrome de estrés respiratorio del adulto, es lo que uno en el niño uno dice SDR, síndrome de estrés respiratorio y en el adulto es SDRA, síndrome de estrés respiratorio del adulto. La fisiopatología es más o menos igual a la del niño. Se aumenta la permeabilidad vascular, se pasa todo lo que está en el espacio vascular del alveolo y degrada el surfactante. Entonces, la tensión superficial aumenta y el alveolo se deslanza. Una patología muy larga. Entonces, entienden esto, ¿no? Ahora, clínicamente, que es lo que dice ahí arriba, en mi época era prácticamente imposible diferenciarlo. Hoy en día hay maneras de hacerlo. Tenemos electrocardiogramas, tenemos hemodinamia, o sea, mediciones intraarteriales, intravasculares de las presiones, y yo puedo determinar si es un shock cardiogénico o si es un edema por SDRA, o sea, síndrome de estrés respiratorio. ¿De acuerdo? Hay muchas más maneras de hacer esto. ¿Bueno? Listo, con esto termino. ¿Dudas o preguntas? Excelente la clase y O sea, tengo más ganas de que te si digamos el caso que se tapone un pulmón, si un bronquio se tapona por un objeto extraño, entre algún niño o algo así, yo sé que los vasos que irrigan como tal al alveolo para nutrición son diferentes a los que son para el intercambio respiratorio. O sea, esa parte del pulmón usualmente se daña, se pierde, se hace necrosis, o como está compensado por la nutrición de otros vasos. Buena pregunta. Acuérdate que las arterias pulmonares se dividen en arterias bronquiales, peribronquiales, arterias tabiques, y van bajando sobre los capilares. Si tú tienes, por ejemplo, un cuerpo extraño que se aloje en el bronquio derecho, de ahí hacia abajo no vas a tener ventilación, por lo tanto
el pulmón se va a cerrar hasta que seas capaz de abrirlo. Y la circulación para el intercambio gaseoso no se va a dar. Pero las arterias bronquiales van a continuar llevando un poquitico de sangre para mantener vivo el tejido. Bueno, O sea, no se pierde, simplemente se retira los efectos extraños. se puede infectar, puede hacer una neumonía y tal, pero tú tienes que volver a abrir. ¿No? Es que se hace. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Dudas o preguntas? Profe, ¿dónde leemos? La verdad, así como que absoluta. Si yo te digo dónde vas a leer, voy a buscar en Google. ¿Sabes la fisiología respiratoria? ¿De qué? ¿Han visto? ¿Ah? En la parte Es la parcelación, yo no. Está en la literatura de las preguntas. Que dice, que es muy parecido, ¿no? ¿Cuántas tiene? Ah, ahora sí vas a preguntar. La fisiología respiratoria de West, yo no sé de cuántas hojas tiene, pero es un libro como de 140 hojas, una vaina así, ¿verdad? ¿Cómo? Si ustedes leen ese libro, no lo van a entender seguramente en la primera lectura. Todo. Pero yo les garantizo que en esta semana que le falta.